Bienvenido, bienvenida. Es la voz del doctor Federico Cuevas, del Centro de Hipnosis Ibiza. Vamos a hacer una relajación con el tema de escuchar fábulas de La Fontaine. Es una relajación en la cual, mediante la respiración lenta y profunda, vas entrando en tu interior, sientes paz, sientes serenidad. Al respirar lenta y profundamente, progresivamente, vas relajando los músculos del cuerpo y después escuchas fábulas de La Fontaine. Te pones en una posición cómoda, la espalda recta, la cabeza y las manos apoyadas, cierra los ojos y puedes también estar con los ojos abiertos mirando las fotos o bien paseando, escuchando la relajación. Respiras lenta y profundamente. Y al respirar lenta y profundamente, aumenta el oxígeno en los pulmones, aumenta el oxígeno en la sangre, aumenta el oxígeno en el corazón se limpia con el oxígeno y tu corazón bombea sangre con oxígeno por todas las células de tu cuerpo, por todos los músculos de tu cuerpo, se relajan, se tranquilizan con el oxígeno y al aumentar el oxígeno en el cerebro sientes paz. Sientes serenidad. Respiras lenta y profundamente. Poco a poco vas relajándote, te vas tranquilizando cada vez más, cada vez más. Progresivamente relajas los músculos del cuerpo con la respiración lenta y profunda. Piensas en tus manos. Tú ya sabes que tus manos son muy importantes para ti. Respiras lenta y profundamente. Tus manos se relajan, se tranquilizan, descansan cada vez más, cada vez más. Y al respirar lenta y profundamente, notas un peso agradable en tus manos. Y este relax de las manos va a los brazos. Respiras lenta y profundamente y tus brazos se van relajando, se van tranquilizando cada vez más, cada vez más. Este relax de los brazos va a los hombros y al cuello. Ahora piensas en los músculos de los hombros y el cuello. Son muy importantes, pues sostienen la cabeza. Respiras lenta y profundamente y notas un peso agradable en los hombros y el cuello, en los brazos y en las manos. Respira lenta y profundamente. Es muy agradable sentir la respiración lenta y profunda. Relajas también la espalda, los músculos de la espalda, la columna vertebral, la médula espinal. Se relaja, se tranquiliza y descansa. Más y más, cada vez más, cada vez más. Poco a poco este relax va ahora a la cadera, las piernas, en los pies. Y sientes que al respirar lenta y profundamente, tus piernas descansan, se relajan, se tranquilizan, más y más, cada vez más, cada vez más. Poco a poco este relax de las piernas va al abdomen, al estómago, se relaja, se tranquiliza, descansa, descansas. Piensas en tu interior, en tu cuerpo, que está en equilibrio, está en armonía. Sientes paz profunda en tu interior. Relajas ahora el tórax, los pulmones. Es muy agradable, es muy placentero sentir la respiración, como entra oxígeno en tus pulmones. Tus pulmones se limpian, retienes 3 segundos, 1, 2, 3, sale el aire lentamente. Respira lenta y profundamente. Poco a poco el respirar lento y profundo va ahora a tu corazón, que tu corazón late lenta y profundamente, en armonía con tu respiración lenta y profunda. Es muy agradable sentir como el oxígeno entra en tus pulmones se limpian, y al salir el aire salen tus preocupaciones, tus tensiones, y te dejas llevar por esta onda suave de la respiración lenta y profunda.
sientes paz, sientes tranquilidad. Poco a poco este relax va ahora a la cara, los músculos de la cara se van relajando, se van tranquilizando, más y más, más y más, cada vez más, cada vez más. Y poco a poco este relax de la cara va a la boca, la mandíbula, la frente también. Relajas la frente, el centro de tu frente se relaja, se tranquiliza, descansa. Respiras lenta y profundamente, relajas la cabeza, el cráneo, el cerebro, sientes paz, sientes tranquilidad, la paz profunda de tu interior. Y este relax de la cabeza va a los ojos, los párpados descansan profundamente, todo tu cuerpo descansa profundamente, sientes paz profunda en tu interior. Vamos a leer o vamos a escuchar la segunda lectura de las fábulas de La Fontaine. Esta primera fábula de la segunda lectura nos habla del profesor pedante. En este estado de paz profunda vamos a escuchar con detenimiento. Sientes que es muy agradable escuchar estas fábulas de La Fontaine. El profesor pedante. El maestro de un colegio de un pueblo pequeño era un hombre muy pedante, es decir, muy pagado de sí mismo, muy orgulloso. Uno de sus alumnos era un chiquillo bastante travieso. Una tarde, al ir al colegio, el muchacho del que hablamos entró en el jardín de uno de los hombres más respetados en el pueblo para robarle frutas. Saltó tranquilamente la tapia, cogió las frutas que quiso, luego marchó al colegio. Tanto le gustaron que repitió su hazaña al siguiente día, y al otro, y al siguiente, de manera que el pobre dueño del jardín vio como sus árboles frutales cada día daban menos frutos. Vigiló atentamente y se dio cuenta de que era un chico de los de la escuela, el ladrón. Como el dueño del jardín tenía gran cariño a los árboles y les cuidaba mucho durante todo el año, se sintió muy afectado y trató de poner remedio inmediatamente a la situación. Fue al colegio y allí habló con el profesor pedante. Este, muy disgustado, prometió al dueño del jardín que hablaría con los muchachos y le pidió por favor que le permitiese ir con todos ellos al jardín, porque según decía, la reprensión produciría más efecto si se hacía en el mismo lugar del delito. El señor accedió de buen grado, sin ver en ello inconveniente alguno, aunque luego los hechos se encargaron de demostrarle lo contrario. Y a la mañana siguiente, maestro y alumnos se encaminaron hacia el jardín saqueado. Llegaron allí y eran tantos y tan revoltosos que empezaron a acampar por el jardín sin hacer caso a las advertencias del profesor ni del dueño, que veía profanado su adorado lugar. Cuando al fin el maestro logró imponer silencio y todos callaron y escuchaban las palabras del pedante, éste, en vez de reprenderles por su delito, se sintió inspirado y comenzó a recitar unas estrofas de Virgilio y Cicerón. Los muchachos estuvieron callados un tiempo, pero poco después corretearon por el jardín, causando tantos daños que el dueño estaba desesperado. Los discursos fuera de lugar son inoportunos y no sirven para nada, y el dueño del jardín aprendió a no ir a pedir ayuda a los demás y resolver las cosas por sí mismo. El consejo de los ratones.
En un determinado lugar había un gato que era el terror de los ratones y no los dejaba vivir en paz ni un instante. Les perseguía día y de noche, de manera que los pobres animalitos no podían respirar tranquilos. Como el gato era tan listo que no podían engañarle con sus tretas, y viendo que día a día los ratones disminuían en las garras del gato, decidieron celebrar un consejo. Unos a otros se pasaron la señal convenida, y una noche oscura se reunieron en un lugar preciso todos los ratones de la vecindad. Después de saludarle cordialmente, pues el peligro hace que la gente se vuelva más amable, se dio en comenzar la asamblea. Después de varias horas de discusión, sin haber llegado a conclusión definitiva, se levantó un ratón pidiendo silencio. Todos se callaron, pues querían escuchar las palabras del que se había levantado. Quizá fuera darle la solución al problema. Lo mejor sería atar un cascabel al cuello del gato para que cada vez que se acercara a nosotros pudiéramos oírle a tiempo y poder escapar. Los ratones se entusiasmaron ante esta idea y saltaron y abrazaron al que le había propuesto, como si fuera un héroe. En cuanto se hubieron calmado, el mismo ratón que había hecho la propuesta pidió de nuevo silencio. Extrañados todos se callaron, pensando qué nueva cosa les iría a proponer. Entonces dijo solemnemente: ¿y quién le pone el cascabel al gato? Al oír estas palabras, los ratones se miraron unos a otros, confusos, y empezaron a dar excusas. Yo no sé hacerlo, yo soy muy torpe y se me caería, yo no soy tan tonto como para hacer esto. Y uno a uno se fueron desentendiendo del asunto, de modo que al cabo de un rato todos los ratones desfilaron hacia sus casas y el consejo se disolvió sin haber conseguido nada, porque es muy fácil proponer soluciones, pero lo difícil es ponerlas en práctica. El león y la rata. El ser inteligente nunca desprecia a los que son más débiles que él, pues sabe que pueden ser necesarios en determinado momento, aunque a veces no lo parezca. Un ejemplo lo tenemos en esta historia. Había una vez un león, el rey de la selva, que estaba recostado haciendo la siesta. De pronto salió de un agujero una ratita que quedó sorprendida al ver al león descansando. Este la miró un momento y la rata asustada balbuceó: «Oh, rey de la selva, por favor, perdonadme la vida, yo no sabía que estabais aquí y no quería molestaros de ningún modo. Dejadme ir y no os preocupéis que no volveréis a verme». El león miró a la minúscula ratita y, sintiéndose importante, la dejó que se fuera en paz. Al cabo de un rato, terminado el tiempo de descanso, el león se fue hacia el bosque para buscar comida diaria, pero tuvo tan mala suerte que en el momento en que se cruzaba dos árboles cayó en una trampa que los cazadores de la selva habían preparado. Y en un instante nuestro león quedó atrapado dentro de una gran red, en cuyo interior se debatía desesperadamente sin lograr escapar. Cuanto más quería salir, más se enredaba entre las mallas, de manera que pronto se sintió impotente para salvarse, y ya que se resignaba a su triste situación, cuando vio aparecer por allí la ratita que pocas horas antes había perdonado la vida. El pequeño animal
Viendo que el león estaba atrapado, le miró con simpatía y le dijo: «No os preocupéis, que en pocos minutos seréis libre». «¿Pero cómo vas tú a liberarme?» «Pronto lo vais a ver», dijo la rata. Y enseguida se puso a roer las mallas de la red, y las iba deshaciendo una por una con gran rapidez ante la sorpresa del león. Poco tiempo más tarde, el león pudo salir, dio las gracias a la rata, que siguió su camino. Entretanto, el león iba pensando que en algunos momentos es preciso sentirse magnánimo y que obrando con benevolencia y paciencia siempre se puede sacar algo de provecho de ello. Dos amigos. En el mundo en que vivimos es muy rara la verdadera amistad, el amor entre las personas. El interés y el dinero gobiernan nuestra vida y nos olvidamos que la verdadera felicidad está en el amor desinteresado que profesemos a los demás. Nuestro cuento se refiere a dos amigos verdaderos. Todo lo que pertenecía a uno pertenecía al otro, y así vivían en armonía. Una noche, en que ambos estaban durmiendo en su lecho, uno de los amigos se despertó sobresaltado, y saltando de la cama, se vistió apresuradamente y salió en dirección a casa del compañero. Al llegar, llamó a las puertas haciendo mucho ruido y despertando a toda la casa. Los criados le abrieron sobresaltado, y él entró en la habitación de su amigo, que le esperaba con una bolsa de dinero en una mano y una espada en la otra. Al verle, le dijo: «Amigo, no eres hombre que acostumbre a correr por las noches sin motivo alguno. Si has venido a mi casa, es porque tendrás un motivo grave para ello. Si has perdido dinero en el juego y vienes a buscarlo aquí, toma, aquí está mi bolsa, sabes que lo que yo tengo es también tuyo. Si has tenido una reyerta y vienes a buscar mi ayuda para luchar con los que te persiguen, aquí está mi espada, sabes que estoy de tu parte en todo». Pero el amigo que había llegado le dijo: «Te agradezco tus ofertas, pero no he venido para nada de lo que tú supones. Estaba durmiendo con tranquilidad cuando he soñado que estabas intranquilo y triste, que la congoja te dominaba y que me necesitabas cerca de ti. Esta pesadilla me ha trastornado y por eso he venido y he puesto tu casa en revuelo. No sabía si verdaderamente te hallabas bien y he necesitado venir a comprobarlo por mí mismo. Así es como obra un verdadero amigo. No espera a que le necesiten, sino que en cuanto supone que algo le pasa a su compañero, corre a ver si necesita su ayuda. La amistad es eso, buscar las necesidades y temores del otro para poder solucionarlas. Y un sueño, un temor, un presentimiento hacen que el que lo sufre se sienta preocupado por la persona a la que quiere de verdad. Los peces y el pastor. Un pastor tocaba su flauta. Una melodía tan suave y sugestiva salía de sus labios que hasta las mismas piedras parecían emocionadas ante tanta belleza. Pero la música no iba destinada a las piedras, sino a una bella pastorcita que cerca de allí estaba jugando. La muchacha pretendía pescar con unos anzuelos a unos bonitos peces de colores en un estanque. Pero a los peces conocían demasiado bien la forma engañosa de los anzuelos, o es que carecían de hambre. Lo cierto es que pasaban una y otra vez alrededor de los anzuelos que la pastora sostenía con sus manos y no picaban. La joven se ponía triste y el pastor, pensando que si su música era capaz de emocionar a los seres inanimados, cuánto más
atraería a los peces vivos. Se puso a cantar y a tocar la flauta cerca del estanque. Decía a los peces: habitantes del estanque, salid de vuestras grutas y venid a contemplar a la más hermosa niña. Ella quiere cogeros, pero no temáis. La maldad no existe en su corazón. Quiere poneros en un vivero para que alegréis su casa con vuestros hermosos colores. Venid, ya sé que algunos moriréis en la terrible trampa del anzuelo, pero morir en manos de esta hermosa niña es un placer que para mí mismo quisiera. Al parecer la canción del pastor no mereció suficiente atención por parte de los peces, pues estos siguieron rozando los anzuelos sin probar el cebo que en ellos había. Entonces el pastor comprendió que por las buenas no iba a conseguir nada, por lo cual cogió una red y la echó en las claras aguas del estanque. Pocos momentos después, la red estaba llena de pececillos, de todos los colores, rojos, azules, verdes, amarillos. La joven palmoteaba de alegría y los cogía con sus lindas y pequeñas manos. Las palabras delicadas no habían servido para nada. Era preciso utilizar otros medios. Esto nos enseña que a veces, por las buenas, no se pueden conseguir las cosas. Hay que utilizar entonces otros medios. Los buitres y las palomas. Hubo una vez una terrible pelea entre dos bandos de una misma raza de aves. Todo sobrevino por la muerte de un perro. Los buitres, pues estas son las aves que se enzarzaron en su lucha, encontraron el cadáver de un perro. Para apoderarse de él se dividieron en dos bandos, y entre ellos tuvo lugar una de las más sangrientas guerras que la historia recuerda. No se sabe ya quién tenía la razón o quién empezó la batalla. Lo cierto es que pasaban las semanas y cada día miles de buitres morían debido a la lucha. La sangre de los combatientes corría en ríos, y las emboscadas y trampas se sucedían sin cesar. Hasta tal punto llegó la cosa que las demás aves se compadecieron de esta guerra cruel. Decidieron intervenir para tratar de imponer la paz. Y fueron las hermosas palomas las que decidieron ir en busca de los buitres para proponerles la paz. Los inocentes aves mandaron delegados a ambos bandos. Tras un periodo de negociaciones, las palomas supieron hacerlo tan bien que hicieron un acuerdo que resultó satisfactorio para ambas partes, y al cabo de poco tiempo terminaron las sangrientas luchas. Al fin llegó de nuevo la paz. Los buitres estaban unidos de nuevo, pero ¿qué iban a hacer ahora? Todos juntos se dedicaron a buscar un objetivo común y luchar contra él. Y nada menos que este objetivo fueron las dulces e inocentes palomas, las hermosas aves que nos anuncian la primavera con sus trinos y que alegran nuestras vidas con sus plumas blancas y puras. Inexplicablemente, los buitres se lanzaron agresivamente sobre las palomas, las cuales vieron disminuir su raza en una manera alarmante. Esto fue en pago de las buenas intenciones. Las palomas fueron muy inocentes al tratar de unir entre sí a una raza tan salvaje como son los buitres. Están hechos para la lucha y la maldad y necesitan atacar. Las palomas hicieron mal, y también a veces los hombres obran mal. Los salvajes y los malvados es mejor que estén divididos y luchen entre sí, así no atacan a los pacíficos. El zorro y la cigüeña. Se hallaba un día el zorro muy aburrido y pensó gastar una broma a la cigüeña, que vivía en lo alto del campanario de la iglesia. Fue a buscarla y le dijo: ¿Quieres venir a comer conmigo mañana? Hay una comida realmente apetitosa. La cigüeña, halagada, aceptó encantada la invitación. El animal no sospechaba nada
de lo que el zorro tramaba. Y a la mañana siguiente, a la hora convenida, se dirigió hacia la casa del zorro. El ave iba relamiéndose por el camino, pensando en la rica comida que le esperaba, pero cuando entró en la casa se dio cuenta de que el zorro había ya preparado la comida. Encima de la mesa se hallaban dispuestos unos platos muy bien guisados y adornados, que el zorro devoró en un santiamén. La cigüeña, debido a su largo pico, solo pudo ingerir unas migajas, pero educadamente no dijo nada, y solo para corresponder a la amable invitación del zorro, le invitó para que fuera a comer a su casa a la mañana siguiente. El zorro, creyendo que la cigüeña obraba de buena fe, le respondió: «Con mucho gusto iré a comer a tu casa, mañana mismo si te parece. Yo no hago cumplidos. De acuerdo, te espero a esta misma hora». Y la cigüeña se marchó pensando en su interior en el modo de vengarse de la burra del zorro. Mientras tanto, éste se quedó riendo a mandíbula batiente. A la mañana siguiente se presentó a la hora de comer en la casa de la cigüeña. Ésta ya le esperaba y le hizo pasar al comedor. Sobre la mesa había un par de botellas de largo cuello, llenas de un caldo muy apetitoso y que despedía un olorcillo muy agradable. Pero el cuello de las botellas era tan largo que mientras la cigüeña saboreaba cómodamente el caldo, metiendo el pico dentro del recipiente, el zorro apenas sí pudo probar algunas gotas del mismo. Dándose cuenta de que la cigüeña le había devuelto la broma, se marchó, al poco rato, con el rabo entre las piernas y el estómago vacío, mientras esta vez era la cigüeña la que se quedaba riendo a mandíbula batiente. El borracho. El vicio del vino es terrible, y quienes lo han adquirido difícilmente se desprenden de él. Nuestra historia cuenta que un borracho empedernido, el cual se pasaba el día y la noche embriagado, fue puesto a prueba por su mujer. Esta quiso que se reformara y trató un plan. Todas sus súplicas y ruegos habían caído en saco vacío, pues el marido borracho no le hacía caso y seguía bebiendo, malgastando el dinero y la salud. Una noche, en que la mujer lo encontró en un estado deplorable, le cogió y le llevó a un sótano de la casa, completamente oscuro y sin ventilación, y allí le dejó encerrado. Cuando el marido se le fueron pasando los efectos del alcohol y abrió los ojos, se encontró en un lugar que parecía el mismo infierno, tan sucio y oscuro estaba. Sorprendido se preguntó: ¿qué ha ocurrido? ¿Acaso estoy muerto? ¿Mi mujer será ya viuda? Y como estaba aún algo borracho, se quedó convencido de que estaba muerto. Mientras tanto, la mujer se vistió con unas ropas negras, se alborotó el pelo y se colocó una terrible máscara que infundiría pánico al hombre más valiente. Cogió un plato y puso en él una comida muy mala y repugnante, y ataviada como un diablo entró en el sótano donde se hallaba el marido, aún medio dormido por el vino. Al ver al extraño ser que apareció ante él y sin reconocer por supuesto a su mujer, le preguntó: ¿quién eres? Soy la carcelera del infierno. ¿Estoy, pues, en el infierno? Sí, debido a tus malas costumbres, debido a emborracharte todos los días de la semana. ¿Este ha sido mi delito? Sí, has hecho desgraciada a tu mujer, has malgastado el dinero de la casa, yo vengo a traerte la comida. El marido
no pareció impresionarte ante esa alucinante visión, y después de reflexionar unos instantes miró el plato que traía la mujer y le dijo con voz de borracho: «Pero al menos traerás alguna vez un poco de vino, ¿no?». La perdiz y los gallos. Había una vez un hombre que tenía un gallinero lleno por completo de gallos, pero sin saber por qué los gallos se peleaban continuamente. Eran unas aves quisquillosas y poco agradables, que todo el día andaban propinándose picotazos entre sí, y también a quien les pusiere por delante. El dueño de la casa salía a cazar a menudo y un día encontró una perdiz viva en una de las trampas que había colocado. La llevó a su casa y la puso en el corral, para que creciera junto a las demás aves. La perdiz esperaba que tanto en razón de su sexo como de su categoría de extranjera sería muy bien recibida y tratada por las aves del corral. Ella suponía que los gallos le harían los honores en su nueva residencia, pero la pobre se llevó una desilusión enorme, pues los gallos no mostraron el más mínimo respeto hacia la recién llegada. Ni en razón de su sexo ni de su ser extranjera mereció un trato especial, ya que los gallos le propinaban en cuanto se descuidaban unos buenos picotazos. Al comienzo, la perdiz sufrió mucho, creyendo que los gallos eran pacíficos y se habían ensañado con ella, pero al cabo de un tiempo de vivir en el gallinero, se dio cuenta que entre sí también se peleaban y propinaban picotazos. Entonces se dijo: «Ahora me di cuenta de que los gallos no me trataban mal a mí sola, sino que entre ellos también se pelean. Veo que los gallos son así, pendencieros y malvados, y les compadezco. Por lo que veo, Júpiter no hizo a los seres iguales, ni con las mismas intenciones, sino que, por ejemplo, los gallos y las perdices son muy diferentes. A mí me gustaría poder pasar el resto de mis días en un sitio más acogedor que este, pero como he tenido la mala suerte de ser cazada por el hombre, y éste ha decidido tenerme aquí en su corral, no tengo más remedio que conformarme con suerte. Los gallos me inspiran compasión, pero solo el hombre es capaz de inspirarme odio. Él ha sido el que me ha cazado con trampas indignas y me ha puesto además a vivir en compañía de unos gallos desagradables y quisquillosos, que me hacen la vida imposible. Realmente solo debo quejarme del hombre». El escultor y la estatua de Júpiter. A un escultor le fue entregado un bloque de mármol de gran calidad. Entusiasmado por el regalo que un poderoso pariente le había hecho, se dispuso a pensar qué motivo podría esculpir en la piedra. Se sentó junto a ella, admirando sus vetas suaves y de hermosos colores, reflexionando sobre la gran obra que iba a realizar, qué tema sería el más apropiado. Tras haber meditado largo tiempo, el escultor pensó en reproducir a Júpiter en todo su esplendor. Mirando del bloque de mármol se decía: «Si está decidido, haré al dios en todo su poder. En la mano derecha llevará el rayo, y su rostro representará su ira y omnipotencia. Todo el que lo vea temblará de miedo ante la magnificencia de Dios». Y comenzó su trabajo con fe. Pocas semanas más tarde dio por terminada la obra. El mármol se había convertido en una estatua enorme de Júpiter, que llevaba el rayo en su mano derecha, y su rostro, gracias a la habilidad del escultor, representaba la ira. Incluso el propio artista se sintió sorprendido y admirado ante el furor de la mirada de Júpiter. Cuando las personas fueron a ver la estatua terminada,
se sintieron sobrecogidas, y según su opinión, sólo le faltaba a la perfecta obra hablar. Cuentan que una noche, hasta el propio creador de la estatua se sintió aturdido de miedo al mirar fijamente los ojos de su obra. Poco después, fue el poeta el que tuvo miedo por la furia y el poder de la estatua que representaba a Júpiter, y se sentía muy pequeño ante la magnificencia de los dioses que él mismo había creado en su imaginación. Este fue el motivo por el cual la religión pagana se extendió con tanta rapidez en el mundo, y las gentes creyeron que unos dioses falsos, dioses creados por el mismo hombre. Muchas veces estos dioses han sido producto de la imaginación de unos hombres que se han visto desbordados por su propia obra. Con mucha facilidad los hombres creen que son auténticas las cosas que solo han soñado o imaginado. En cambio, les cuesta mucho aceptar como las verdaderas cosas que son realidad. El río y el torrente. Cerca de un pueblo había un torrente que caía desde lo alto de un monte con gran ímpetu. Un ruido ensordecedor estremecía los campos por donde pasaba, y las aguas turbulentas atemorizaban a las gentes. Tan terrible aspecto tenía el torrente que los habitantes de la comarca jamás lo habían cruzado. Sentían verdadero pánico por el torrente. Nadie había osado pasar a la otra orilla. Cuando un ladrón que había robado una suma de dinero, se encontró al borde de las aguas y perseguido por los habitantes de la localidad, sin tener otra solución, decidió meterse en las terroríficas aguas del torrente. Apenas hubo entrado en ellas, el hombre se dio cuenta que no eran tan turbulentas como parecía y que no entrañaban peligro. Cierto que se trataba de una corriente que producía gran ruido en muchas olas, pero no había mucha profundidad, ni la corriente arrastraba demasiado. O sea, que pudo pasar a la otra orilla sin muchas dificultades, y así salvarse de sus perseguidores. Contento con su suerte, el ladrón decidió robar de nuevo, y al cabo de pocos días se vio perseguido otra vez por las mismas gentes. Esta vez llegó a la orilla de un río manso en apariencia. Sus aguas se deslizaban tranquilas y apacibles, y el ladrón, al meterse en ellas, no sintió ningún miedo. Puso sus pies en el interior del agua, llegando a ella por una playa sin roca alguna. Pero cuando hubo entrado en el río, se dio cuenta de su horror. La profundidad del río era muy grande y la velocidad de la corriente muy rápida. Remolinos de aguas internos agitaban las profundidades de las aguas. El hombre hizo muchos esfuerzos para tratar de alcanzar la otra orilla, pero tuvo muy poca suerte y pereció ahogado, en unas aguas tan tranquilas en apariencia. Eso nos enseña que hay que desconfiar de las apariencias. Las personas que parecen apacibles pueden entrañar un corazón violento, y las que en apariencia son como el torrente del pueblo que acabamos de ver, puede que en el fondo sean tan inofensivas como ratoncillos. La verdadera esencia de las personas está en su alma, no en su aspecto externo. El cuervo y la zorra. Había una vez un cuervo que, volando sobre el campo, vio como un pastor tenía un queso en su zurrón, y fue acercándose a él para tratar de apoderarse de tan sabroso manjar. A la hora de la merienda, el pastor, sin recelar nada, sacó de su bolsa el preciado queso y lo dejó a su lado, yendo a buscar un poco de leche para beber. En cuanto hubo dejado solo el queso, bajó volando el cuervo y lo cogió con su pico, yendo a posarse sobre un árbol, relamiéndose ya de gusto, pensando en el sabroso manjar que iba a degustar.
Pero he aquí que una zorra, astuta como todas las zorras, atraída por el olor del queso, se acercó al pie del árbol donde se hallaba el cuervo. Como las zorras no pueden encaramarse a los árboles, y ésta quería quitarle el queso al ave a toda costa, comenzó a trazar un plan para apoderarse de él. En cuanto llegó al pie del árbol, dijo: «Buenos días, hermosa ave del cielo. Qué hermoso eres, cuervo. Dudo que en este bosque, en todo el mundo, exista un ave más atractiva y de lo más bello plumaje que el tuyo». El cuervo, sorprendido ante estas alabanzas, se quedó quieto. «Es imposible imaginar otra ave mejor que tú. Tu aspecto es agradable, brillante, majestuoso. Deberías ser la reina de las aves y no el águila». El cuervo comenzaba a henchirse de vanidad. La zorra seguía hablando sin descanso. «Hermoso cuervo, estoy segura de que tu voz debe ser maravillosa. Jamás he tenido la suerte de escuchar melodías suaves salidas de tu garganta, pero no pierdo las esperanzas de lograrlo algún día». Al llegar a este punto, el cuervo no pudo resistir más. Lleno de orgullo ante tan abrumadora cantidad de alabanzas, abrió su pico para cantar, para demostrar su adoradora belleza de su voz. Pero aún no había abierto el pico del todo, cuando naturalmente se cayó el queso. Este fue a parar a los pies de la astuta zorra, quien lo cogió con rapidez mientras decía: «Muchas gracias, señor cuervo, ya conseguí lo que quería. Eres tan orgulloso que te has creído mis palabras. A ver si aprendes para otra vez». Y luego se fue, dejando al cuervo avergonzado por su gran vanidad. El asno cargado de esponjas y el asno cargado de sal. Un campesino llevaba a través de los caminos del monte 2 asnos, con un cargamento de mercancías. Uno de ellos llevaba un saco de esponjas y el otro un saco de sal. Naturalmente, como las esponjas pesan mucho menos que la sal, el asno que la transportaba andaba muy ligero por el angosto camino, mientras que el pobre asno que llevaba sobre su lomo el saco de sal caminaba pesadamente y con frecuencia debía detenerse. El asno de las esponjas se sentía molesto porque debía pararse de vez en cuando para esperar al otro asno. Tras un buen rato de caminata a través del bosque, llegaron al borde de un río. Era preciso atravesarlo, pues no se divisaba puente por los alrededores. El dueño de los asnos decidió montarse sobre el asno de las esponjas, que llevaba menos peso, pero lanzó primero al agua al otro asno, al que iba cargado con la sal. El pobre animal entró dócilmente en el agua, pero debido a que el peso que llevaba comenzó a hundirse con gran rapidez. Se hundía y salía así un rato hasta que la sal se fue disolviendo al contacto con el agua, y el asno se vio libre de su peso, con lo cual pudo alcanzar la orilla opuesta con facilidad. El otro asno, al ver lo que le ocurría a su compañero, no dudó tampoco en lanzarse al agua, pero en un instante se hundió junto con las esponjas y el campesino. No se había dado cuenta que las esponjas absorben el agua, con lo cual pesan cada vez más. El animal no podía levantarse y se hundió en las aguas. El campesino, dando un salto, alcanzó la orilla opuesta al nado y allí requirió la ayuda de otro campesino, y entre ambos pudieron rescatar al asno de las esponjas. Este animal había tratado de imitar sin reflexionar antes lo que hacía su compañero, sin darse cuenta de que no todos estamos en las mismas condiciones y que por lo tanto todos podemos hacer lo mismo. Y el campesino se fue a su casa, disgustado por haber perdido el cargamento, pero satisfecho por conservar aún sus 2 asnos. El pastor y el mar. Había, en cierta ocasión, un pastor que cuidaba sus ovejas cerca del mar.
Todas las mañanas iba a las orillas del agua y allí su rebaño comía las hierbecillas que crecen en la arena. No era un hombre rico, pero vivía con holgura, pues tenía sus propias ovejas y tenía casa. Nunca llegaría a ser rico, pero al menos jamás les faltaría el alimento y el pastor era feliz. Pero día tras día nuestro hombre iba observando cómo el mar arrojaba restos de navíos a la playa, en cuyo interior había algunas piezas de gran valor. El pastor sintió crecer en su interior la ambición, pues todas aquellas riquezas le tentaban. Sin pensarlo mucho, vendió su rebaño y con el dinero pudo comprar un barco. Con este navío se dedicó a transportar mercancías de uno a otro lado del mar. Pero una vez que el hombre había cargado su barco con cosas de gran valor, en las que había invertido toda su fortuna, tuvo la mala suerte que un temporal hiciera naufragar su barco. Y el pobre hombre de una sola vez perdió toda su fortuna. Quedó triste y como no sabía hacer otra cosa, tuvo que volver a cuidar rebaños. Pero no estaba de dueño como anteriormente, sino que cuidaba las ovejas ajenas a cambio de un sueldo mínimo. El pastor se sentía infeliz, pero no se dejó abatir por la desgracia. Poco a poco fue juntando de nuevo dinero y al cabo de un tiempo compró ovejas y se dedicó a guardarlas como antaño. De nuevo era propietario de un ganado y poseía, como antes, una casita. Apacentaba el ganado cerca del mar y un día, observando los restos de navío en la arena, después de quedarse pensativo unos instantes, se dirigió a la orilla. Allí, dirigiéndose a las olas, les dijo: «Ya veo que lo que vosotras queréis son tesoros. Por eso me arrebatasteis todo mi dinero. Pero a partir de ahora, si queréis ser ricas, buscad a otro, porque a mí no me tendréis nada más». El pastor había comprendido la lección. Es mejor tener algo seguro que tratar de probar fortuna basándose en esperanzas. La rana y el ratón. Cerca de una charca vivía una rana y un ratón gordo y bien alimentado. Estaba una mañana reposando junto al agua, tendido al sol, cuando una rana que vio en él un excelente bocado se acercó zalamera. «Si supiera, ratón, las maravillas que encierra el fondo de esta charca, puedes venir a mi casa. Allí te daré una buena comida y luego te llevaré a dar un paseo. Si vienes conmigo podrás admirar las bellezas de las grutas submarinas y las costumbres de sus habitantes». El ratón escuchó atentamente las palabras de la rana y le gustó la proposición. No recelaba nada el pobre tonto y ya se iba a lanzar al agua cuando se encontró con un problema. Le dijo la rana: «Yo no sé nadar, ni tampoco bucear. ¿Cómo voy a entrar en las aguas? Me hundiré enseguida». La rana, que no estaba dispuesta a perder su presa, reflexionó unos segundos y creyó haber dado con la solución oportuna. Le dijo al ratón que podía atarse a una pata a un junco y ella la arrastraría con la boca. De esa manera podría bajar y no se hundiría. El ratón se sintió encantado y así lo hicieron. Pero apenas penetraron en el agua, la rana comenzó a tirar con fuerza hacia abajo, tratando de que el ratón se hundiera en las aguas para poder apoderarse de él. Demasiado tarde, el animalito se dio cuenta de la trampa y suplicaba que la rana le dejase en libertad. Pero ésta se burlaba de sus lamentos y tiraba cada vez más fuerte hacia las profundidades de la charca. A pesar de que el ratón resistía con todas sus fuerzas, estaba a punto de ahogarse y, perdidas las esperanzas, gritaba sin cesar con su voz aguda. Un milano acertó a pasar por aquel lugar en ese preciso momento y al ver al ratón forcejeando sobre las aguas, sintió que se le abría el apetito y bajó con rapidez hasta la superficie de la charca. Cogió al ratón entre sus garras y lo levantó en el aire, y cuál no sería su sorpresa al darse cuenta de que la rana
que tenía el junco agarrado, seguía el ratón. El milano se puso muy contento, pues para cenar iba a disfrutar de carne y pescado. La mejor trampa puede hacer caer en ella a sí mismo. El avaro que perdió su tesoro. La avaricia hace desgraciados a los hombres. Había una vez un hombre muy avaro. Recogía el dinero y lo guardaba inmediatamente, sin gastarlo para nada. Ni comía bien ni vestía decentemente. Su mayor ambición era tener mucho dinero para guardarlo. En cuanto tuvo una buena cantidad, pensó en enterrarlo bajo la tierra para que nadie se lo pudiera robar. Al fin se dirigió al bosque y allí lo enterró bajo un árbol, alejándose luego de allí, contento al pensar que nadie sabía dónde se hallaba su tesoro, por lo tanto no se lo podrían arrebatar. Pero en contra de lo que creía, el hombre no vivía tranquilo, no comía ni dormía, pensando siempre si el dinero estaba bastante seguro enterrado en aquel lugar. Cada día iba al bosque y allí se aseguraba de que el tesoro seguía en su sitio. Tantas veces fue y volvió del bosque que un campesino que vivía por los alrededores se sintió picado por la curiosidad. Observó con atención lo que hacía el avaro, y cuando éste se fue salió de su escondite y con una pala cavó una fosa, encontrando allí una gran cantidad de dinero. Sin decir nada lo cogió y se lo llevó, no volviendo nadie a saber más de él. A la mañana siguiente el avaro volvió al bosque y se dio cuenta de que alguien le había robado. El pobre hombre comenzó a llorar y a desesperarse, quejándose de su desgracia. Tanto y tanto lloraba que llamó la atención de un hombre que pasaba por allí. «¿Qué te ocurre, buen hombre?», le preguntó el caminante. «Me han robado mi dinero, todo lo que poseía». «¿Quién os ha robado?». «No lo sé, para mi desgracia». «¿Dónde estaba el dinero?». «Enterrado aquí mismo, ven la zanja que me han abierto para llevárselo». «¿Y cómo es que lo teníais enterrado?». «Más cómodo era tenerlo en casa, y así lo teníais más a mano para usarlo». «Yo no lo usaba, jamás lo tocaba». «Entonces poned una piedra en su lugar. Si no lo usabais, ¿por qué os afligís? Una piedra será para vos tan valiosa como el dinero». Y el caminante se alejó tranquilamente. Aquí la segunda lectura de las fábulas de La Fontaine. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima ocasión.